Hola a todos, buenos días familia. Aquí seguimos una mañana más, un día más para seguir compartiendo la palabra del Señor, el mensaje más poderoso que yo personalmente conozco. Y hoy nos vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 7, que dice así, Deuteronomio 31, 7. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró el Señor a sus padres que les daría, y tú se las vas a heredar, se las harás heredar. Y el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Como vimos ayer en el devocional, ya Dios tenía preparado a Josué incluso antes de la muerte del propio Moisés. Y esto nos enseña de que Dios tiene todo bajo control, ¿verdad? Y que sus promesas siempre, y repito, siempre se van a llevar a cabo, porque Él tiene infinidad de recursos para que así sea. Y hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes cuánta gente formaba en estos momentos que estamos leyendo aquí en Deuteronomio el pueblo de Dios? Bueno, se calcula más o menos que de Egipto salieron alrededor de unas 600.000 personas, pero eso fue hace 40 años. Ahora el pueblo, dice la Biblia, que ya había crecido, ya se había multiplicado en el desierto y ahora eran alrededor de 3 millones de personas. Y yo me pregunto, ¿por qué en medio de estas 3 millones de personas Dios puso sus ojos sobre Josué? ¿Por qué lo escogió? ¿Será que Dios tiene favoritos? ¿Será que Dios hace acepción de personas? ¿Será que Él prefiere más a uno que a otro? Mira, en absoluto, la respuesta a todas estas preguntas que te acabo de formular es un rotundo no. Josué no fue elegido como sucesor de Moisés por casualidad, sino que la Biblia presenta a Josué como un hombre obediente y fiel. Pero atento a esto, porque lo más curioso es que no era obediente y fiel a Dios solamente, sino que la Biblia lo representa en todo momento como un servidor de Moisés. De hecho, el versículo 1 de Josué, capítulo 1, este libro comienza diciendo, Josué, siervo de Moisés, no de Dios. Josué pudo ser el líder del pueblo porque él fue fiel a la persona que Dios puso por encima de él. Porque solo aquel que tiene un alto grado de sujeción y obediencia a la persona que Dios ha puesto sobre su vida para pastorearla, está preparado para liderar. Uno de los principios, más básicos, más importantes para el servicio a Dios y también para que Dios nos pueda usar en su reino, es nuestra sujeción a las personas que Dios nos ha puesto por encima. Si no somos personas bajo autoridad, no vamos a poder tener autoridad a la hora de nosotros liderar. Una de las cosas por las que Dios escogió a Josué fue por su lealtad a Moisés. Porque entiende esto, Dios prefiere la obediencia antes que los sacrificios. Yo he escuchado a muchas personas que dicen frases como, no, yo solo sirvo a Dios y no a los hombres. Claro, y estas frases suenan muy bonitas, incluso podríamos decir que suenan hasta muy espirituales, ¿verdad? Pero van en contra totalmente de los principios bíblicos. Y no solamente es que vayan en contra de los principios bíblicos, sino que además carecen de toda lógica. Porque dime tú, explícame tú, ¿cómo se sirve a Dios si no es a través de las personas? Venga, dime una sola forma de servir a Dios que no involucre servir a los demás. Claro que nosotros servimos únicamente a Dios, lógicamente. Claro que todo, y repito, todo lo que nosotros hacemos es para el Señor. Pero a quien estamos sirviendo directamente es a las personas. Josué llegó a ser una persona no solamente con mucha autoridad, sino que fue muy usado por Dios, porque él estuvo siempre sujeto y fue obediente al hombre que Dios había puesto a Moisés. La Biblia es clara cuando dice en Hebreos 13:17, sujetaos a vuestros pastores y obedecedlos. Aquí no hay lugar para interpretación, aquí no hay lugar para la duda, aquí la Biblia es clara y aquí la Biblia es rotunda. Nosotros debemos sujetarnos y obedecer a nuestros pastores. Pero el problema está en que hay muchas personas que, ¿cómo te lo explico?, que quieren la autoridad, que quieren el liderazgo que tuvo Josué, pero que quieren ir por libre. Y hermano mío, esto es imposible. Aún el mismo Cristo, siendo Dios, se sujetó al Padre. Él mismo dijo que hacía todo lo que el Padre le mandaba. Y por otra parte encuentro otro problema también.
Y es el abuso de algunos, no todos, algunos, muy poquitos, pastores, líderes o como quieras llamarlo, usando este versículo que nos llama a sujetarnos, a obedecer a los pastores para extralimitarse, es decir, para exigir una obediencia o para exigir una sujeción que nada tiene que ver con Dios. Demandando una obediencia o sujeción que, si por lo que quiera que sea no se puede llevar a cabo, te maldicen, te exponen públicamente, te humillan o simplemente te dejan a un lado. Mira, nuestra obediencia a Dios tiene que ser hasta la muerte. Pero aquellos a los que Dios nos ha puesto en un lugar de autoridad, aquellos que somos, pues, yo qué sé, pastores, líderes o simplemente servidores, tenemos que entender que nosotros no somos dueños de las personas, que las personas son libres en Jesús, que se sujeten o no se sujeten, así debemos amarlas incondicionalmente. Las personas no pertenecen a ningún pastor, no son propiedad de nadie. Las personas solamente tienen un dueño y ese dueño es Jesús, que fue el único que dice la Biblia que nos compró y a precio de sangre. Somos de Jesús. Hemos de ser fieles a las personas que Dios nos ha puesto. Hemos de ser obedientes, sujetarnos a esas personas. Pero las personas que están en autoridad no tienen que extralimitarse exigiendo cosas que ni aun ellos están dispuestos a cumplir. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es como esa luz que nos alumbra en medio de la oscuridad. Es esa luz que guía nuestros pasos y nos da entendimiento, Señor. Gracias por la lógica que tu palabra desprende para nuestra vida. Gracias por enseñarnos con excelencia cómo tenemos que servirte, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de servirte. Señor, y oramos en el nombre de Jesús, Señor, que hoy puedas bendecirnos, que puedas guardarnos, que puedas usarnos, Señor, pero también a su vez oramos para que nos des fuerza para seguir sujetarnos y obedecer a nuestros pastores, a esas personas que tú has puesto por encima de nosotros, Señor. Gracias por el ejemplo que tú has dejado de Josué, que él era siervo de Moisés y era fiel a Moisés. Gracias por todo lo que tú estás haciendo y gracias por lo que vas a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, en el siguiente devocional. Dios te bendiga.